¿Por qué creer en los santos? Ese es el título de nuestro capítulo. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo capítulo del podcast Con Gracias, si no pa' qué. ¿Cómo estás, Gonza? Bien, ¿y tú, Estrellita? Bien también, contenta por la recepción que ha tenido ya el primer capítulo, Ángeles y Demonios, el mundo sobrenatural. Varios me contaron que les gustó y que había varias cosas que no sabían sobre los ángeles. Sí, a mí también me comentaron y esperemos que este capítulo también les guste. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y que hasta para algunos podría ser incluso controversial. ¿Por qué creer en los santos? Ese es el título de nuestro capítulo. A veces tenemos la idea de la santidad y de los santos como algo antiguo, hasta medieval, y en este capítulo hablaremos de la actualidad de la santidad para nuestros días. Así es, y como tú decías, es controversial dentro de la iglesia incluso, porque muchas veces los santos y lo relacionado con los santos se ve como algo de devoción popular, pero como veremos en este capítulo es más profundo que eso, porque tiene que ver con una verdad de fe, es parte de nuestra fe católica. Bien, así que en este capítulo hablaremos de la definición de santo, intercesión de los santos, el proceso de canonización, cómo un fiel llega a ser santo, la incorruptibilidad del cuerpo de algunos santos, no todos tienen este don, sucede este milagro, las reliquias, son las cositas que los santos usan, ¿cierto? La ropa, ¿cierto? Partes del cuerpo, ¿cómo es eso? ¿De dónde salió? Y por último nuestra sección pop, ¿cierto? De música, de películas que les queremos recomendar. Súper. Entonces, Estrellita, ¿qué es el santo? La palabra santo proviene del latín sanctus y se refiere a algo o a alguien que ha sido apartado, dedicado o consagrado a Dios. Por lo general nosotros siempre pensamos en los santos como aquellos santos de altar o canonizados, pero en realidad San Pablo llamaba a los cristianos de santos, como podemos ver en la palabra, para referirse a quienes habían sido apartados y habían recibido la gracia del bautismo. E incluso en el credo, cuando rezamos que creemos en la comunión de los santos, nos referimos a la comunión de la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, como dice el catecismo. A ver, ¿cómo es esto de la iglesia purgante, la iglesia triunfante, la iglesia peregrina? La iglesia peregrina somos nosotros, en la tierra. La iglesia purgante son las almas del purgatorio y la iglesia triunfante son las almas que ya gozan de la gloria de Dios en el cielo. Entonces, todos nosotros, toda la iglesia está compuesta de estas tres, ¿cierto? Categorías, de estas tres clasificaciones. Estamos en comunión todos. Y a mí en lo particular me gustaba mucho esto de la iglesia triunfante, como el triunfo, el trofeo, el premio, ¿cierto? Me recordaba mucho la palabra de San Pablo en 1 Corintios, donde él compara al cristiano con un atleta que se prepara para llegar a la meta y obtener la corona. Y nosotros, como dice él, vamos por una corona que no se marchita, por la corona de gloria que es el cielo. Al final todos estamos como iglesia tratando de llegar allá, al cielo. O sea, la santidad es un tema súper importante para nosotros los creyentes, porque en el fondo nos hace mirar el cielo, como tú decías, Estrellita, el lugar a donde caminamos. Por eso la santidad es la meta, digamos. Y ahí quizá alguien podría decir, no, mira, yo creo en Dios y todo, pero yo no podría ser santo. Como viendo a los santos de altar como algo inalcanzable. Imagínate que había unos que levitaban, como Santa Teresa de Ávila, o los que podían estar en varios lugares a la vez, lo que se llama el don de la ubicuidad, como el Padre Pío. Y parece como superhéroe así, pero en realidad el santo, digamos en términos sencillos, es aquel que ama a Dios más que a sí mismo y hace la voluntad de Dios. Lo que es prácticamente cumplir el mandamiento que Jesús nos dejó a todos los cristianos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y si Dios te da poderes súper místicos en algún momento, eso ya es otro cuento. De hecho, hay muchos santos de altar, santos canonizados que no tuvieron esos poderes. En realidad lo que define a los santos es que son un modelo de virtud y que se dejaron transformar por la gracia divina.
Bueno, y lo otro es que todos los que están en el cielo son santos, pero no todos son santos canonizados. O sea, tus familiares que fallecieron, si hasta el fin de sus días amaron a Dios, deben estar en el cielo seguramente, pero no llegaron a ser santos de altar, porque esto ya responden a otra exigencia que vamos a conversar un poquito más adelante. Súper interesante, Estrellita. Sí, y todo cristiano tiene como vocación entonces la santidad, que es poner nuestro empeño por estar con Dios en la tierra y en la eternidad, siempre asistidos por la gracia divina. Y en este sentido es que le podemos pedir a otras personas y a los santos que están en el cielo que intercedan por nosotros para que Dios nos dé la gracia que necesitamos para cumplir su voluntad en la tierra y llegar un día al cielo. Sí, y en muy estrecha relación con lo que tú estabas hablando, Estrellita, está este tema de la comunión de los santos, que es como todos los hijos de Dios estamos unidos porque formamos un solo cuerpo en Cristo. Y en conexión con este tema de la comunión de los santos aparece la intercesión. ¿Qué significa interceder? Interceder significa hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Sabemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero como dice el Catecismo de la Iglesia, voy a leer textual, por el hecho de que los del cielo, o sea los santos, están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre y presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Y agrega en otra parte, su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. En palabras, siempre los santos, que son aquellos que gozan de la presencia de Dios plenamente y cuya vida fue una progresiva unión con Cristo, siguen intercediendo, siguen rezando, siguen cuidándonos desde el cielo por el vínculo del amor y porque somos familia. Efectivamente, cuando nosotros morimos, ¿cierto? Nos unimos plenamente a Dios en el cielo, sin dejar de ser seres individuales, como explica Santo Tomás. Si bien ya no vamos a tener un cuerpo, nuestra alma sigue siendo única en cuanto a inteligencia y voluntad, lo que nos va a permitir seguir intercediendo por los demás como lo hacemos en la tierra. Aunque nosotros ya no podremos saber lo que está pasando en la tierra, sino que es Dios quien le comunica a los santos y ellos interceden por nosotros. Y esto es bien loco, porque es como la media vuelta, ¿cierto? Nosotros le pedimos un santo y Dios le comunica a los santos que estamos pidiéndole al santo que interceda por nosotros y así ellos rezan ante Dios, digamos, para que Dios nos conceda algún favor o algo que necesitamos. Claro, y es porque Dios igual siempre ha querido valerse de nosotros para la salvación de los otros. De hecho, podríamos decir que es el modo habitual de actuar de Dios. Si nosotros vemos cómo Dios ha actuado en la historia, incluso en nuestro día a día, Él es la causa primera, es la fuente de todo, pero a Él le gusta hacer parte a sus criaturas, a nosotros y especialmente a los hombres y mujeres, hacerlos parte en sus planes de amor. Y dentro de esto podemos ver tanto la administración de los bienes materiales, por eso somos llamados a la solidaridad y a la caridad fraterna, pero también está la administración de los bienes espirituales, y en esto se introduce la intercesión como aquel ser canal de una gracia específica para el hermano, o sea, ponerse a interceder por otros, y los santos hacen efectivamente eso. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, hay varias frases de santos que dijeron en vida que hablaban y hacían referencia a esta realidad. Por ejemplo, el Padre Pío de Petrelcina en vida dijo: haré más ruido muerto que vivo. Y son conocidas también las frases de Teresita de Niño Jesús, de esta santa que dijo: después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas y también pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Y Santo Domingo también le dijo a sus hermanos: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Y esto es una prueba más de que somos comunidad, como hablamos, somos familia, y estas relaciones de amor, estas relaciones de intercesión son eternas. Y esto es muy bonito.
Oye, Estrellita, yo sé que estuviste averiguando los pasos que la Iglesia realiza para reconocer que alguien vivió la santidad en la tierra. Sí, mira, en el catecismo se explica que canonizar a ciertos fieles implica proclamar que ellos han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios. Así, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ellos y los propone como modelos e intercesores. Y son 4 pasos para canonizar a un fiel. El primero es ser siervo de Dios, el segundo ser venerable, luego ser beato y finalmente ser santo. Y en cada una de las etapas, ¿cierto? Hay un proceso que se lleva a cabo para dar fe de que de verdad esta persona es un modelo de virtud y también que sigue intercediendo, o sea, que intercedió por nosotros en la tierra y que han ocurrido incluso milagros a partir de su intercesión. Vamos a ver cada una de los procesos, cada una de las etapas. Entonces, cuando resulta que un obispo tiene conocimiento de una persona que ha vivido sus virtudes de manera heroica e inicia un proceso en la Santa Sede y redacta un informe sobre la vida y las virtudes de las personas, y para hacerlo recoge testimonios, pruebas de que la persona efectivamente vivió una vida conducida hacia Dios. O sea, siempre, cada vez más la persona se iba creciendo en intimidad con el Señor. La Santa Sede examina el informe y da el visto bueno para comenzar. Por supuesto, para hacerlo también vienen los teólogos, hay todo ahí un proceso, digamos, de estudio de la vida de la persona. Luego, cuando ya se dice que esta persona es siervo de Dios, se puede pasar a la siguiente etapa, que es que esta persona se considere venerable. Y para ello, además de los testimonios de las personas sobre su vida y las virtudes, ¿cierto? Que ya lo veíamos en la etapa anterior, se estudia aquí los escritos, o sea, los diarios, los cuadernos de oración, ¿cierto? Y son muchas las personas, muchas las instancias en las que se revisan todos estos antecedentes. Una comisión de teólogos, son cardenales y obispos que se reúnen. El mismo Papa también revisa todos estos antecedentes y ahí entonces el siervo pasa a ser considerado venerable, ¿ya? Por supuesto, estamos resumiendo porque, como digo, son varias las instancias donde se estudia el caso del posible santo. En la tercera etapa, cuando se quiere pasar de venerable a beato, a este fiel, se postula para que sea beato en el momento en que se realiza un milagro atribuido a la intercesión del venerable. Entonces, en este momento, el milagro tiene que cumplir con 2 requisitos. Uno, que sea un milagro realmente, o sea, que vaya más allá del entendimiento de la ciencia, que vaya más allá de cualquier explicación científica. Por ejemplo, si en el caso de una sanación, que, claro, en un momento se le hicieron todos los procedimientos médicos a la persona, ya no había nada más que hacer, y cuando ya está determinado que de verdad no había ninguna forma humana de salvar a la persona, hay una intervención directa de Dios, eso es un milagro. Y quienes lo establecen así son médicos peritos, no son los teólogos, sino son médicos que estudian el caso y pasan por varias instancias, informes, ratifican informes y todo, y ahí atestiguan que realmente no había una explicación humana, científica, para que este hecho se diera. También pueden ser no solamente sanaciones, pueden ser también actos de otra naturaleza, pero que tampoco son explicados científicamente. Por ejemplo, yo no sé bien en qué lugar era, pero que tenían una olla con arroz para servirle a un comedor social, y resulta que se iban a quedar sin arroz y pidieron la intercesión de un santo y la olla empezó a crecer de arroz, y nunca les faltó, de hecho les sobró, y entonces ahí también van otro tipo de científicos
no sé en ese caso cuáles son, pero son científicos que también determinan que no había una manera humana de realizar esto, ¿ya? Y una vez hecho esto, hay que realmente ver si es que es la intercesión del venerable por medio de la cual se realizó el milagro, porque nosotros sabemos que solo Dios realiza milagros, pero si fue a través de la intercesión de este venerable. Entonces ahí tienen que haber testigos que digan que efectivamente le pidieron la intercesión a él y no a otros santos. Porque escuchaba ahí a un sacerdote que pertenece a la congregación de las causas de los santos que decía que muchas veces se le pedía intercesión a varios santos diferentes. Entonces no había cómo atribuirle el milagro a un solo santo. En este caso tendría que atribuírsele solo al venerable para que pasara a ser beato después, ¿cierto? Y son varias instancias. También se reúnen los cardenales, obispos en una sesión solemne hasta que dan su veredicto final sobre el milagro, y con todos estos antecedentes se le llevan al Papa para que apruebe el decreto de beatificación. Y ya en la última etapa, que se va a nombrar al beato como santo, es porque hay un segundo milagro, ¿ya? Y el segundo milagro también pasa como por todo este proceso que explicamos ya. Y entonces el Santo Padre, después de revisar los antecedentes también, aprueba el decreto de canonización y se realiza la ceremonia de canonización. Ahora bien, cuando un fiel pasa a convertirse en cualquiera de estas denominaciones, servidor de Dios, venerable, beato, santo, esto no quiere decir que sea como un semidios. Como que tenía un amigo que era Hare Krishna que me preguntó una vez si los santos eran como semidioses. No, nada que ver. O sea, nosotros no adoramos a los santos, ni tampoco están en el nivel en que está Dios. El único que realiza los milagros es Dios. El santo solo intercede por nosotros y no tiene ningún poder. Claro, y aquí es súper importante aclarar estos dos conceptos, tanto adorar como venerar, que es el concepto que atribuimos a nuestra relación con los santos. Partiendo por el tema de adorar, Estrellita, yo estaba averiguando aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica que aparece que la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. De hecho, Jesús en las tentaciones del desierto, delante de una tentación del demonio, le dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto en base a una cita del Deuteronomio. En cambio, la veneración, cuando veneramos a los santos, quiere decir que reconocemos que el santo que vivió unido a Dios, que lo llevó a vivir las virtudes, es alguien que nosotros podemos reconocer y alegrarnos con él, porque al fin de cuentas es un hermano, es mi hermano, porque la iglesia es una familia y por eso cuando se canoniza a alguien hacemos fiesta. En realidad la liturgia siempre, la liturgia cuando está en el calendario sabemos que hay días específicos para celebrar a distintos santos. Es una celebración de alegría porque vemos y contemplamos el triunfo de Dios en tantas vidas, en tantos hermanos, y reconocemos todo el bien que también han hecho en la tierra. Y aquí aparece este concepto que es que los santos son modelos. Modelos porque nos llevan al gran modelo que es Jesús. Y aquí podemos agregar que existen dos conceptos asociados a esta veneración. Por un lado está la dulia, que es este reconocimiento de los santos, como yo le hablaba, esta veneración, y la hiperdulia, que es un reconocimiento especial a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, que tiene una misión única en la historia de la salvación y por lo tanto también a ella le reconocemos y también la veneramos de forma especial. Pero es súper importante estos conceptos y que quede claro, porque a veces algunas personas pueden confundirse tanto dentro como fuera de la iglesia, cómo es la relación con los santos. Y la veneración es este respeto, esta admiración y esta amistad, podríamos decir, con aquellos que nos han precedido.
Súper importante para no confundirnos, ¿cierto? Para no inducir a error tampoco a otros, porque hay un único Dios. Entonces, solo a Dios lo adoramos. Y bueno, respecto a este tema, ¿cierto? De la veneración, yo siempre tuve esta duda respecto de las reliquias de los santos, que significa la ropa que han usado o de repente una parte del cuerpo. Por ejemplo, en Paraguay tienen el corazón de San Roque, así como en una cápsula de vidrio. En Europa tienen algunos altares, el cráneo de un santo o el brazo. Cuando estuve en Ávila, en España, me encontré con el dedo de Santa Teresa de Ávila así en una vitrina. Uy, no sé, a mí como que yo no conocía nada de las reliquias en ese momento. Entonces para mí fue extrañísimo, no entendía nada. Después fui conociendo un poco más, pero hasta hoy tenía la duda de dónde venía esta veneración, si era algo inventado o desde cuándo que había comenzado, ¿cierto? Y buscando me encontré con la respuesta en la palabra, en la Biblia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, dice la palabra que Dios obraba prodigios extraordinarios por manos de Pablo hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los malos espíritus. O sea, si te das cuenta, ya los primeros cristianos recibían este regalo de Dios, porque es un regalo, es un don, ¿cierto? De que tocaban, ¿cierto? Alguna ropa y quedaban curados. Pero como dice ahí, era Dios el que obraba prodigios por las manos de Pablo. Y también en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, tenemos el caso de que muere Eliseo, este profeta bien conocido, y lo entierran. Y había unas personas que querían enterrar a su difunto, pero se encuentran con los moabitas, que eran los enemigos de ese momento. Entonces tiran al muerto nomás, lo tiran encima de la tumba de Eliseo y resulta que el muerto revive y se pone de pie. Entonces, claro, de repente uno puede pensar, no, lo de las reliquias es como algo más de una fe popular, pero en realidad está en la palabra, o sea, claro, todo un tema de tradición de la iglesia y todo si uno quiere, pero en la palabra, o sea, ya sucedía esto que viene de Dios, que un don de Dios, un regalo de Dios, para que nosotros también aumentemos nuestra fe. Mira, Estrellita, qué impresionante, yo no tenía idea de esta fundamentación como en la palabra y esta tradición como bien, en realidad bien fundamentada de la reliquia. Y mira, en este mismo sentido, también pasa con los cuerpos incorruptos, ya que son estos cuerpos que no se descomponen después de muertos, sino que se conservan sin ningún tratamiento, sin cuidado externo. Se logran preservar los cuerpos de algunos santos. Y ahí este también es un milagro de Dios que se realiza, que Él realiza para acrecentar nuestra fe. Y ahora para declarar que efectivamente es un cuerpo que es incorrupto, se realiza un examen cuidadoso por parte de la iglesia, o sea, en el mismo sentido que estábamos hablando de la canonización. Porque igual hoy día hay algunos cuerpos de beatos, ¿cierto?, de venerables que se conservan con algún tratamiento. Entonces es muy importante, ¿cierto?, que la iglesia dé cuenta de esto. Y por lo mismo, siempre cuando se dice que hay algún santo incorrupto, una persona incorrupta, el caso se analiza muy bien, porque lo que la iglesia busca es siempre la verdad. O sea, Dios es la verdad. Entonces la iglesia también busca la verdad. Mira, qué bonito e interesante, Estrellita, todo lo que nos has contado. Y bueno, uniendo lo que ya hemos conversado sobre los santos, yo quería tocar un tema que ya lo nombramos al inicio, que es ¿quiénes están llamados a la santidad? Bueno, la respuesta para esta pregunta es que todos, cada persona está llamada a la santidad. La Iglesia y el Papa Francisco, sobre todo en este último tiempo, nos han recordado este llamado que es para cada uno de nosotros. ¿Y cómo es eso? Alguien se preguntará. ¿Yo estoy llamado a la santidad?
Incluso alguno que nos está escuchando que tal vez no es creyente, no es católico, pensará, bueno, tal vez esto es solo para creyentes, católicos, obispo, sacerdote, y en verdad es que no solamente es para un grupo de personas, es para todos. ¿Por qué? Porque la santidad es una vocación, es decir, es un llamado a vivir nuestra identidad más profunda y es para cada persona. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete et Exultate, que quiere decir alegraos y regocijaos, dice que el llamado a la santidad es el llamado del mismo Señor a la felicidad, a ser felices, con este alegraos y regocijaos con que termina el texto que habla de las bienaventuranzas. Y el Papa alienta a todas las personas a no conformarse, y en sus palabras, cito textual, a no conformarse a una existencia mediocre, aguada, licuada, sino que Él ofrece la verdadera vida. Dios ofrece la felicidad para la cual fuimos creados. Y es muy bonito porque el mismo Papa en la exhortación habla de los santos de la puerta de al lado. ¿Y a qué se refiere? Porque, como hemos dicho, en el cielo hay una multitud de santos que no solo son los canonizados por la Iglesia, sino que están todos los que en esta vida se abrieron a la misericordia y al amor de Dios, y fueron santificados y salvados por Cristo, y ahora gozan de la felicidad eterna y plena. Y esta vida comienza acá, la santidad comienza acá, y muchas veces en la humildad de una vida simple, pero llena de amor, de entrega, y que reflejan y testimonian la belleza de Dios. Muchos, incluso de ellos, están en nuestras familias, cercanos, personas que conocemos, o ya han partido al encuentro con el Padre. Y el Papa Francisco dice que es la santidad el rostro más bello de la Iglesia. ¿Y cuál es el camino que la Iglesia nos propone para hacer este camino de santidad? Continuando con lo que nos hablaba el Papa Francisco, cito también nuevamente la exhortación, dice: todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Es decir, es un camino personal y particular que se hace carne en tu diario vivir. Y agrega el Papa: deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y esto es fundamental para entender cómo vivir este camino de santidad, porque la santidad no es una obra de la propia voluntad, es una gracia, un regalo gratuito de Dios, pero delante del cual necesitamos abrirnos, suplicar, desear y con todo nuestro corazón colaborar, es decir, abrir el corazón a su acción amorosa en nuestra vida, que nos hace desbordar después este amor en la propia vida, con los demás. Y toda la vida de la Iglesia, si nosotros miramos todos los sacramentos, la palabra, la comunidad, todo es para recibir de corazón abierto este amor, el Espíritu Santo que nos quiere transformar, que te quiere transformar. Y esto es un llamado para todos. Hay tantos testimonios de personas que vivían tan alejadas del amor de Dios, como San Pablo, por ejemplo, que perseguía a los cristianos e incluso aprobó la muerte de un cristiano, San Esteban, pero luego de su encuentro con Cristo resucitado, su vida da un vuelco total. Sí, de todas maneras, tenemos que tener todas estas cosas en cuenta porque queremos llegar al cielo, o sea, esa es nuestra meta, así que todos los días ocuparnos de hacer el bien, de crecer en las virtudes y saber que el Espíritu Santo nos está acompañando y dando la fuerza. Y bien, hemos llegado a nuestra sección más esperada, la sección pop. Y en esta oportunidad les queremos recomendar unas películas muy queridas por nosotros. Yo voy a partir con una miniserie de 3 capítulos, filmada en 1990, que se llama Crónicas de un hombre santo y que es sobre la vida de San Alberto Hurtado, un santo chileno al cual queremos mucho y en esa ocasión, ¿cierto?, fue representado por un actor que se llama Cristian Campos, que todos los que nos gustan las teleseries chilenas
hemos visto en la pantalla, entonces es como una obra icónica, como que todo, oh sí, el padre Hurtado es Cristian Campos. Y bueno, esta obra tiene después una segunda parte, por así decirlo, que es una película del 2005 que se llama Alberto, ¿quién sabe cuánto cuesta hacer un ojal? Que también aparece Cristian Campos, pero como ya está más viejito, entonces él no es el protagonista, sino que es otro actor. Y esta película es súper buena porque sobre todo se enfoca en cómo surge en San Alberto Hurtado esta preocupación, esta como dedicación especial por los más necesitados, como de dónde surge esta vocación en él, por los más pobres. Entonces se muestra el momento en que él está escribiendo su tesis para la escuela de Derecho, porque él se graduó como abogado y su tesis tiene este título, ¿quién sabe cuánto cuesta hacer un ojal? Su tesis en la vida real, digamos, no solo en la película. Y es muy interesante poder ver esta película, yo la recomiendo, es muy ágil, es muy buena, así que esa es mi recomendación para hoy. ¿Y tú, Gonza, qué película nos recomiendas? Mira, a mí me encantan las películas de santos. Especialmente hay 3 que me gustaría recomendarles. No les voy a dar muchos datitos, se las voy a nombrar para que las puedan buscar. La primera se llama Moscati, el médico de los pobres. Es un médico santo canonizado por Juan Pablo II que habla de la vida de este hombre, este médico que era un profesor de anatomía que tras un camino de comunión con el Señor va descubriendo su vocación a servir a los pobres entre los pobres de aquel pueblo donde vivía, específicamente en Nápoles. También me encanta una película que se llama Prefiero el paraíso, que es de San Felipe Neri, muy bonita, se las recomiendo, de verdad. Uno sale con una experiencia de Dios con la vida de los santos después de ver la película. Y la tercera que me gustaría recomendarle es El Padre Pío. Es un poco larga, dura como 3 horas, pero de verdad es fantástica. De verdad uno sale con una experiencia muy bonita y es muy real también la película, por eso me gusta. Una película que habla de hechos bien concretos de la vida del Padre Pío y es muy bonita, así que se los recomiendo. Y para esta sección pop tenemos los datos freak de santos. Así que el Gonza nos va a contar algunos datos curiosos, porque los santos no solo son estas personas que rezaban todo el tiempo, que estaban casi que encerrados en un monasterio, sino que tenían una vida igual que cualquier persona, ¿cierto, Gonza? Sí. En realidad, en esta parte nosotros queríamos poner algunas características de algunos santos que como decía la estrellita, son personas como nosotros, ¿cierto? Tenían gustos, tenían su propia personalidad, algunos eran mal genio. Por ejemplo, San Juan Pablo II, él quería ser actor, él tenía dotes de actor, le gustaba también mucho el deporte, subir a la montaña, y de hecho ya de papa él continuaba haciendo estos viajes a la montaña donde estaba a solas con Dios, con la naturaleza que tanto le encantaba. Y también, por ejemplo, está el reciente beato Carlo Acutis, este adolescente que con una experiencia bien temprana con Dios, él, ocupando sus conocimientos de informática, hizo varios documentales de temas bien interesantes, por ejemplo, sobre la Eucaristía, sobre los milagros eucarísticos. Él evangelizó a muchas personas, siendo un pionero en la evangelización online. Y también, por ejemplo, está el beato Pier Giorgio Frassati, que era un laico que vivió de forma extraordinaria lo ordinario de su vida y que por lo tanto también tenía sus grupos de amigos, le gustaba hacer deporte, esquiar, y por lo tanto son testimonios de personas que vivieron igual que nosotros y que, uniéndose a Dios y encontrando de aquello que hemos conversado hoy día, encontraron ese camino al cielo. Y por último, quería comentarles, por ejemplo, también de algunos que incluso tenían un mal genio, que
asistidos obviamente por la gracia de Dios, pudieron presentarse delante de los demás como todo lo contrario, con personas llenas de amor, llenas de ternura. Y está el caso de San Francisco de Sales, que él tenía un defecto, un límite, podríamos decir, que era que tenía muy poca paciencia, tenía la tendencia al mal humor. Y este santo se caracterizaba por tratar muy bien a la gente, pero descubrieron que debajo del escritorio donde él se sentaba estaba todo arañado. O sea, uno puede pensar cómo, iluminado y conducido por la gracia de Dios, este santo también puso todo de sí para colaborar con esa gracia, pero también nos enseña que todos podemos vivir la santidad si abrimos el corazón al amor. Así es, y también queremos invitarlos que nos dejen en los comentarios de YouTube cuáles son sus santos favoritos, quién es su santo amigo. Quizá ustedes tienen un santo que eligieron como intercesor, entonces déjennos ahí para saber cuáles son sus santos favoritos, porque vamos a hablar de esto en el próximo capítulo con una invitada muy especial. Así que desde ya los dejamos muy invitados a que lo pongan en nuestros comentarios y bueno, que escuchen el siguiente capítulo, ¿cierto? Y para terminar, queremos hacer una pequeña oración. Si tú no eres católico, no eres cristiano, no te preocupes, simplemente cierra los ojos en este momento, porque vamos a pedirle a los santos que vengan a interceder por todos nosotros que estamos escuchando este programa, que hemos escuchado sobre los santos y esta verdad de fe para nuestra iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que lo conoces todo y que pusiste a los santos para que nos ayudaran en este camino hacia el cielo, queremos pedirte a través de la intercesión de cada uno de los santos, sobre todo de nuestros santos más queridos, Padre Pío, Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Asís y tantos otros santos que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Te queremos pedir que puedas concedernos el llegar al cielo, el poder estar en tu presencia por toda la eternidad. Y le pedimos la intercesión a nuestra Madre, siempre venerable, siempre cariñosa, siempre preocupada por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los dejamos invitadísimos entonces a comentarnos por YouTube y a seguirnos en el Instagram de Shalom Santiago. Y un gran saludo a todos los que nos escuchan de Perú, Argentina, Bolivia, Panamá, España, Brasil, Ecuador, Chile y toda Latinoamérica. Un abrazo a todos y muchas gracias por su presencia, y juntos vamos caminando, así que seguimos encontrándonos en el próximo capítulo. Un abrazo grande. Shalom. Shalom.